Muy buenos días. La primera lectura del día de hoy es Proverbios 1, del 20 al 33. Sigámoslas todos. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus palabras. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis la ingenuidad y los burladores se deleitarán en hacer burla y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Porque he llamado y habéis rehusado oír. Extendí mi mano y no hubo quien la atendiera, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os venga lo que teméis. Cuando venga como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hastiarán de sus propias artimañas. Porque el desvío de los ingenuos los matará, y la prosperidad de los necios los destruirá. Mas el que me escuchare habitará con seguridad y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Esta es palabra de Dios. Bueno, vamos a leer el Salmo 19, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Día a día emite palabra a otro día, y noche a noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los decretos de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, sí, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que el destilar del panal. Tu siervo es además amonestado por ellos. En guardarlos hay un gran galardón. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Guarda asimismo a tu siervo de los pecados de soberbia, que no se enseñoreen en mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran transgresión. Sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón gratas delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es palabra de Dios. Leeremos Santiago 3, del 1 al 12.
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en muchas formas. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y enciende el curso de la vida, y es encendida por el infierno. Porque toda especie de bestias y de aves y de serpientes y de criaturas del mar se doma y ha sido domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso echa alguna fuente por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Pues tampoco una fuente puede dar agua salada y dulce. Esta es palabra de Dios. El evangelio de hoy es Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda su gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá,
y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podrá dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de los santos ángeles. Esta es palabra de Dios. Hay una gran riqueza en los textos que hemos compartido hoy. Son de esos textos memorables que casi definen nuestra fe. Son de esas ideas claves, centrales, que empieza por el libro de los Proverbios, en el que hace ese parangón entre el necio y el sabio, ese paralelismo de antagonismo entre el que está dispuesto a escuchar y a recibir esa sabiduría que es ofrecida en forma gratuita, generosa, clara, y que el necio se rehúsa a aceptar, a pesar de que está ahí, evidente, patente. Y la consecuencia lógica de que el que se envanece en sus propios pensamientos y desecha la sabiduría, termina cosechando lo que sembró, y que por lo tanto no va a haber posibilidad de prosperidad en lo que realmente cuenta a la hora de definir el partido. Se parece mucho todo este concepto de una cosa es lo que yo pienso en este momento y otra cosa es viendo el panorama completo. Muchas veces nos quedamos muy concentrados viendo el árbol y olvidamos que está inmerso en un bosque y que ese bosque en completo es lo que hay que mirar. Otra forma de entender esto, esta perspectiva amplia versus nuestra visión inmediatista y corta, es imaginar un evento deportivo, un campeonato, un partido de fútbol, por decir algo. El objetivo es ganar el partido, pero existen muchas artimañas en los juegos para hacer distraer al buen jugador y que se le olvide el objetivo principal. Entonces el jugador tramposo le coge una nalga, le hace zancadilla, le dice un madrazo, le hace toda cosa que no tiene nada que ver con el juego para que el buen jugador se distraiga del objetivo, que es ganar el partido. Y entonces cae en el inmediatismo. ¿Yo por qué me voy a dejar de este? Si este me pegó, ¿yo por qué no le voy a devolver el golpe? Si este me insulta, ¿yo cómo no me voy a hacer respetar? Y en ese inmediatismo, como es jugador habilidoso que lo que sabe es jugar con el balón y no es tan experto para hacer trampa, le devuelve el puñetazo al jugador que lo ofendió y ese sí lo ve el árbitro. Las fuerzas del orden son muy eficaces con los inexpertos. La Guardia Civil venezolana es muy eficaz expulsando indocumentados, porque dicen que están combatiendo a los paramilitares.
Caer en el juego del tramposo es tratar de enfrentar a un tiburón dentro del agua. Él está en su elemento. Yo no. Él es experto en hacer trampa. Yo no. Caer en ese juego es una necedad. Ese primer texto de la sabiduría es la expresión de Dios. Uno podría quitar la palabra sabiduría y decir Dios, y ese texto tiene el sentido exacto, porque Dios es esa sabiduría. Se expresa de esa manera, se expresa, y como lo dice el Salmo, mostrando el cielo, mostrando el universo, mostrando la creación, toda la maravilla, pero también se expresa a través de la palabra, de la ley. Y aquí el texto del Salmo habla con esa admiración por la ley que nos ha sido dada, y qué preciosa es. Son las expresiones de Dios que se hacen manifiestas, que son coherentes, que son con propósito, que son coherentes con todo ese plan completo del amor desde la creación hasta la salvación final. Y todo eso es una sola palabra que no se contradice, que en la creación, que en la ley, que en el amor de Dios, que en toda la manifestación de Dios, es un mensaje completamente coherente. El texto del Evangelio nos muestra también el asunto sobre el decir, el expresar. Entonces les dice, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Hay mucho énfasis en todos los textos que hemos leído sobre lo que se expresa. Santiago hace un énfasis muy interesante sobre lo que es el poder de la palabra, de la expresión de nuestras verbalizaciones, porque es increíble el poder que tiene. Uno a veces piensa que la palabra es algo hueco, que se la lleva el viento, dicen muchos, ¿no? Y ciertamente a veces somos de palabra vana. Pero la mente humana está condicionada para creer generalmente todo lo que se dice. Por eso es que somos vulnerables a la mentira, porque el otro nos dice y le creemos, aunque sabemos que es un mentiroso. Por eso es que nosotros nos dejamos guiar por la apariencia, porque lo que se expresan las cosas superficialmente tendemos a creerlo. ¿Y por qué es eso? Porque la mayoría de las veces son ciertas. Si una persona fuera sistemáticamente un mentiroso, uno optaría por más bien ni escucharlo. Pero porque la mayoría de las veces lo que dice corresponde a una cosa que yo puedo creer, las pocas veces que me miente, yo creo que también estaba diciendo la verdad y por eso caigo en el engaño. Por eso la mente está dada a ser susceptible de engañarse, es por eso, porque optamos por creer en lo aparente. Eso pasa mucho en todos los sentidos. Como médico me doy cuenta muchas veces cuando veo a un paciente que viene y me dice, pero mire doctor, yo tenía estos y estos y estos síntomas, y cómo fue que ningún médico se dio cuenta que yo tenía cáncer y dejaron que me avanzara el cáncer hasta que ya fue irremediable. Yo me pongo en los zapatos, en las condiciones de ese médico que vio esos síntomas y no percibió que eso era un cáncer.
y decir, cómo desperdició esa oportunidad, y me pongo a pensar, yo hubiera acertado. Nos pasa a los médicos un principio muy general, es que si yo estoy en Colombia o en cualquier parte de América y oigo un galope por la calle, inmediatamente pienso y sé, o sea, no es que tengo la teoría, digo, pasaron unos caballos. O sea, yo no digo, ese sonido que escuché es compatible con que probablemente eran unos caballos. No, yo digo, pasaron unos caballos. Jamás se me ocurrió que el circo que llegó al pueblo tenía unas cebras que se salieron y pasaron por el frente de mi casa. En mi cabeza no existe esa posibilidad, porque yo siempre me guío por la apariencia, por lo que es aparente. De ahí el poder de la lengua, el poder de lo que se declara, porque generalmente es asumido como verdad. Aquí Jesús, en este pasaje, porque por supuesto tendría muchos temas para analizar, muchas riquezas para explorarle, pero nos vamos a concentrar en el tema de lo que se expresa. Hay mucha repetición. Ustedes qué dicen, yo les digo, más Pedro dice y Jesús le dice, y todo está en la declaración. Pero hay un matiz muy importante. Cuando Jesús les pregunta, bueno, ¿y qué dice la gente? No, que el profeta, que usted es Juan el Bautista. ¿Ustedes qué dicen? Y Pedro hace esa declaración. Tú eres el Mesías. En este texto de Marcos no la dice completa. Marcos se atribuye que es el evangelio realmente de Pedro. Marcos fue un ayudante de Pedro y lo que escribe es la versión de Pedro. Pero Mateo sí narra muy bien la declaración completa. O sea, Pedro no quiere, como quien dice, adularse a sí mismo de el galardón que recibió como respuesta de Jesús ante esa declaración. Y es que Jesús le dice, Pedro, esas palabras, eso que tú has declarado, no proviene de ti, proviene del Espíritu, proviene de lo alto. Eso que tú has declarado es poderosísimo. Y yo te declaro a ti, Kefas, se llamaba Simón, y desde ese momento es que lo empiezan a llamar Pedro. Te declaro a ti, Kefas, piedra, por eso le decimos Pedro, Petros. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y sobre ella no prevalecerá ni las puertas del Hades, ni la muerte. Qué declaración tan poderosa. Pero acto seguido, entonces Jesús dice, bueno, ya dicho esto tan poderoso de que el Padre le ha dado a este hombre el poder de reconocer quién soy, el yo soy. Entonces ahorita sí les explico cómo es la misión del Mesías. Y declara, tiene que ser humillado, tiene que ser asesinado. Y ante eso la respuesta de Pedro es llamar a Jesús aparte y reprender, declarar, no puede pasar esto. Así no es el Mesías.
Ese no es el que yo estoy esperando. Para mí el Mesías es el vencedor militar, el segundo David, que va a llegar a aplastar a los romanos y va a reconstruir la dignidad política, económica, militar de Israel. Ese es el Mesías que estaban esperando los judíos, que están esperando los judíos. Y la respuesta que hemos utilizado hoy como frase central. Le acaba de decir a Pedro semejante declaración: tú eres la piedra, el cimiento sobre el que voy a construir esta iglesia. ¿A qué se está refiriendo? A esa declaración de Pedro, que recibe la revelación del Padre y la declara. Esa es el cimiento de lo que hoy entendemos como iglesia, los que recibimos la voluntad del Padre y la declaramos. Pero cuando Pedro llama a Jesús a reprenderle, le dice: Satanás. ¿Al fin qué? ¿Piedra, roca, cimiento? ¿O Satanás? ¿Pero por qué? Por lo que acaba de declarar Pedro. Y le dice, en unos textos dice, tus pensamientos. Otro dice, lo que tú dices. En esta traducción dice, tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. La palabra que algunos traducen pensamientos, lo que dices, y lo que aquí dice ambiciones, es el griego pronos. Cuando uno dice que alguien es prono a algo, que está proclive, que tiende a, que su meta, su ambición está en algo. Es la palabra que está utilizando ahí el griego. No son los de Dios, sino los de los hombres. Aquí Jesús apunta a una clave importantísima de todo este concepto, de lo que se percibe, lo que se declara, lo que se ambiciona y lo que se ejecuta. La clave está entonces en cuál es mi ambición, cuál es mi anhelo, dónde está puesto ese objetivo. Entonces, esta exposición la titulo Ambiciones o Ambición. Y siempre soy dado a los punticos para recordar. Son 4 palabras con P. La primera es percibir. Y nosotros tenemos que aprender a percibir. Por un lado, hay cosas que hay que percibir de Dios. Entonces, el universo cuenta las maravillas de Dios, un día cuenta otro día, la perfección, la palabra, la ley, son lo que se percibe de Dios, su amor, su sabiduría, su armonía, su perfección, su coherencia. Pero también hay la parte de lo que los hombres, los pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Sí? Esa es la clave, el parangón que se hace ahí. Del mundo, como escuchábamos la vez pasada, nos exponía Alfonso, del mundo escuchamos los ruidos hechos para distraer, hechos para que me distraiga del partido. El tramposo que me dice un madrazo cuando estoy jugando fútbol, el tramposo que me golpea, el que empieza a hacer amagues con el balón para que yo no me concentre en el partido. Los ruidos, los engaños,
son lo que percibimos del mundo. Entonces, clave para la ambición es que yo tengo que aprender, seleccionar lo que percibo para poder saber qué es lo que debo ambicionar. Los proverbios lo decían muy claramente, ahí está la sabiduría, clama en las plazas, en los sitios de reunión, en los caminos, en todas partes. Estemos atentos, porque en cualquier parte brota la sabiduría de Dios, en la creación, en la persona que está a mi lado, en el noticiero, en cualquier parte vemos, tenemos que estar atentos a la manifestación de la sabiduría de Dios. Por supuesto en la palabra de Dios, en la Escritura, pero es que la historia sagrada no terminó hace 2000 años. La historia sagrada se sigue escribiendo día a día. Había un párroco en una parroquia donde yo participaba de joven y decía que uno debería leer el periódico de rodillas. Porque eso es parte de la historia sagrada. Día a día se escribe la historia sagrada. Y ahí hay manifestación de Dios y hay que saberla discernir y encontrar. Por supuesto, principalmente en la fuente por excelencia de revelación que es la Biblia, pero también en el entorno, como lo dicen los proverbios, como lo dice el Salmo. En el universo entero está impregnado de la sabiduría de Dios. Hay que saber percibirla. Luego viene de ello, entonces, el elemento clave, que es lo que el Señor nos trae, y es la segunda palabra con P, que en el griego era pronos, que traduce ambicionar, que traduce anhelar, pensar en, y que yo voy a ponerla con P, propender. Del percibir me nutre el propender. Si yo percibo de la sabiduría de Dios, percibo de la palabra de Dios, de la enseñanza, del amor, de la coherencia, eso es lo que voy a anhelar. Entonces, nuevamente el paralelo. ¿Qué propende Dios? ¿Qué propende el hombre? Dios, entonces Jesús nos habla, tus pensamientos no son los de Dios, tus anhelos no son los de Dios, son los de los hombres. Jesús está diciendo, tú debes anhelar y propender es la voluntad de Dios. Acaba de decir Jesús, la voluntad de Dios es que tengo que sufrir y ser humillado y ser maltratado y ser asesinado. Esa voluntad es la que hay que propender por ella. Así no sea perceptible para un ser humano como algo deseable o aceptable. En contraposición, lo que propende el mundo. Lo que propende el mundo es la codicia, es el egoísmo, es el mal llamado, o bueno, más bien debería decirse propiamente llamado, sentido común. Y es que la inmensa mayoría de la masa, de la gente, somos borregos que nos dejamos arrastrar por las corrientes, y en ese sentido es común ser necio. No es eso, entonces el sentido común dicta que yo debo seguir las tendencias de la moda, yo debo buscar el poder, la riqueza, el que todos me rindan cierta pleitesía. Estoy esperando que tratar bien a los que me tratan bien, pero si alguien no me trata tan bien, ya más bien lo retiro de mis afectos. El sentido común dice, si un amigo te falla, pues ya, déjalo. Ese no era tu verdadero amigo. Hazte respetar.
Dios dice, volteale la otra mejilla. 70 veces 7, perdónale su ofensa. Dios dice, el que quiera seguirme a mí, carga esa misma cruz de ser abofeteado, azotado, insultado y con los brazos clavados en una cruz, adolorido, asfixiado, decir, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Es contra todo sentido común. Propender la voluntad de Dios o propender la voluntad del mundo. Solo después de ese segunda P puede venir la tercera P, que es pronunciar. De la abundancia del corazón habla la boca, dice un proverbio. ¿Cómo puede ser que la misma boca que pronuncia bendición al Padre pronuncia maldición hacia el hermano? Dice Santiago. ¿Cómo puede salir de esa misma boca, de esa misma fuente, agua salada y agua dulce? Eso no debe ser así, lo declara claramente Santiago. Porque hay que pronunciar, declarar lo que el ser propende, es consecuencia de lo contrario estamos siendo incoherentes. ¿Qué propende Dios? La palabra que edifica, que debe propender, que debe pronunciar en coherencia con Dios. Lo que Jesús le dice a Pedro, eso que has declarado proviene de Dios. Esa es la piedra, ese es el fundamento, porque recibes la revelación de Dios y eso es lo que declaras. En ese cimiento se basa la iglesia. Porque mientras que el mundo pronuncia lo que no es de Dios, entonces pronuncia la ofensa, la calumnia. Pero uno puede decir el mundo por allá, ellos. Sin embargo, ¿cuántas veces lugares a los que llamamos, congregaciones a los que llamamos iglesias, pronuncian lo que no es de Dios? Entonces vienen con ofertas de colores y músicas y ruido y de gran amplificación, diciendo, no es sino que tú hagas la oración de fe y se acabaron tus problemas, deja de sufrir, para de sufrir, ¿no? Si tú crees, entonces no vas a tener sufrimiento, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, dice una cancioncita que muchas recordamos. ¿Dónde dice Jesús eso? ¿Dónde dice la Escritura eso? Más bien Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Más bien dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz. Está hablando de que nuestra propensión por Dios no significa que se acabaron nuestras dificultades terrenales. No significa que nos volvemos ricos, bonitos, sin enfermedades. Entonces hay una cantidad de voces que se alzan, aparentemente siendo de Dios, pero que están pronunciando no palabra de Dios, sino palabra de humanos. La semana pasada Alfonso nos hacía caer en cuenta de cómo uno de esos ruidos que se extiende mucho es lo que la comunidad LGBTI
en su legítima búsqueda de no ser discriminados, ha introducido una cantidad de ideología disfrazada de palabra de Dios para caer en unos extremos que ya no son salir de la discriminación, sino obtener privilegios. Y entonces ahí ya pretenden matrimonio con vestidito blanco y toda la cosa de homosexuales. Y eso, pues, ¿dónde está eso en la Escritura? ¿Es eso voluntad y palabra de Dios? ¿O es más bien una necesidad humana de ganar reconocimiento y de protestar contra la discriminación de la que han sido víctimas por siglos y siglos, y ahora voltear la torta a un extremo completamente contrario que ya no es respeto, sino distorsión? Y lo lamentable es que voces que se dicen de iglesia atacando esas posturas tampoco son palabra de Dios. Voces de odio, de desprecio contra la persona por su condición de homosexualidad, voces de rechazo, de expulsión, de exclusión, tampoco son palabra de Dios. Y entonces nos enfrascamos en una cantidad de pensamientos de hombres, de que si la dignidad, de que si el derecho, de que si la ley. ¿Y el amor dónde quedó? Entonces hay que tener, así como tenemos mucho cuidado en lo que percibimos y discernimos a qué ponerle atención, también en lo que pronunciamos tenemos que ser muy prudentes. Porque finalmente de eso que pronunciamos viene la última P, que es el proceder. Santiago lo decía muy claramente, la lengua es un órgano pequeño, pero cómo determina toda nuestra conducta y nuestra influencia sobre los demás. Como el pequeño timón de un barco, siendo una pieza tan pequeña, en comparación con el casco, con las velas, con el motor, con todas esas cosas que son grandes y poderosas, el timón es una paletica, pero determina el rumbo, por lo tanto el proceder. ¿Cuál es entonces nuevamente la parte Dios y la parte mundo del proceder? En consecuencia, si yo he venido percibiendo, propendiendo y pronunciando la voluntad de Dios, el proceder va a ser el fruto del Espíritu. Ese proceder va a ser amoroso, misericordioso, generoso, constructor, proactivo, prudente, sabio. Todo lo que finalmente decíamos hace unos domingos, ese sabor a Dios es esto mismo, fruto, en contraste con lo que es el proceder del mundo, que es la actuación lesiva. Primero yo y los demás, cada quien como pueda. Decía Darío al comienzo cuando nos invitaba a sacarle mucho jugo a la frase del día, que quien pudiera descifrar esto tendría la ecuación de la vida, la estrategia del partido.
La clave está en lo que ambicionas, dice el Señor. Si tú realmente ambicionas las cosas de Dios, entonces vas a estar atento a percibir la manifestación de Dios. Vas entonces a propender por la voluntad de Dios. Vas entonces a pronunciar con tus labios la palabra que edifica. Vas a proceder con el fruto del Espíritu. Todo eso porque tu ambición es más grande que cualquier fruto inmediatista. La ambición es el reino mismo. Demos gracias a Dios por su palabra. Señor, reconocemos que nuestros pensamientos distan mucho de tus pensamientos, que muchas veces tú nos invitas a cosas ambiciosas y realmente fructíferas, y nosotros en nuestro pensamiento humano nos inclinamos, propendemos por cosas de nuestro corto alcance mental. Perdónanos, Señor. Te rogamos que tu Espíritu nos llene de sabiduría para percibirte, para propender por los verdaderos valores que tú nos ofreces, para que nuestras declaraciones proclamen, pronuncien tu voluntad, y nuestro proceder sea el fruto que te agrade, Señor. Que el dicho de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, roca